Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta nueva conferencia de prensa. Tenemos resultados que han llegado hace unos minutos. Hoy día nos han llegado, como ustedes seguro saben, los 23 resultados que habían quedado pendientes del día de ayer. Todavía quedan muestras pendientes que esperábamos que estuviesen todas para hoy, pero no. Han llegado los 23 pendientes del día de ayer. De los cuales tenemos que informar que lamentablemente 8 han resultado positivos de esas 23 muestras que habíamos tomado nosotros, más un caso más positivo que ya creo que todos conocen, que es el empleado de la empresa Toyota, que fue hisopado por la propia empresa a partir de un contacto estrecho que había tenido con un compañero de trabajo de Varadero que había resultado positivo. Lo hisoparon a este sanpedrino y él también resultó positivo. Así que para San Pedro, en el día de hoy debemos anunciar 9 en total. Pero quiero aclarar, 8 corresponden a las muestras que nosotros tomamos. Sé que tienen todos ustedes y la población y algunos sectores específicos de nuestra comunidad dudas o incertidumbre por lo que significa el hecho de que la provincia ha recategorizado al municipio de San Pedro y ha pasado de estar en fase 4 a estar en fase 3. Hemos trabajado durante todo el día de hoy y continuaremos mañana con una serie de reuniones de trabajo para poder confirmar exactamente cómo se va a seguir desarrollando las distintas actividades en San Pedro. Pero lo que les propongo es que pasemos ya al informe sanitario del doctor Sancho y posteriormente, luego y a partir de las preguntas que ustedes tengan, podemos hablar de esta situación, del cambio de fase en San Pedro. Buenas noches, gracias por su presencia. Como bien decía el secretario de Gobierno, hoy recibimos de las 23 muestras pendientes que enviamos el 30, el resultado en las cuales 15 son negativas y 8 son positivas. Sumado a esto, como también bien decía el secretario de Gobierno, se suma una muestra más que nos informaron hoy a la tarde de un trabajador de Toyota con el nexo epidemiológico que también mencionábamos antes, que correspondería a un trabajador de la ciudad de Varadero con el que tuvo contacto estrecho. En este caso, el señor se encuentra en muy buen estado de salud, aislado en domicilio desde que se realizó el hisopado el día lunes. Tenemos contactados a sus contactos estrechos y a sus compañeros de trabajo, también son clasificados de la misma manera, tanto los que compartían el viaje con esta persona y además sus compañeros de célula de trabajo. Hablando con el director médico de Toyota, nos dice que hisoparía a todos los contactos estrechos de la empresa entre el día de hoy y mañana. Por otro lado, con respecto a las muestras que enviamos desde San Pedro, que se tomaron el día lunes y se enviaron el día martes, tenemos que los positivos, los 8 positivos son femeninos de 53, 25, 62, 69, 19 y 46 años y masculinos de 83 y 59 años. Todos pertenecen y están relacionados con nexo epidemiológico en Río Tala. Además de esta información, también tenemos 4 pacientes más recuperados que se suman a los 5 que ya teníamos contabilizados hasta el momento. Se trata de un masculino de 48, 9, 17 años y un femenino de 40 años que se suman a los pacientes recuperados. ¿Preguntas? Respecto de la persona que falleció en Río Tala, ¿vino resultado de esta oportunidad? Vino el resultado de esta persona que falleció el día martes con un resultado positivo. Tanto él como sus contactos estrechos, su núcleo más íntimo, todos son resultados positivos. ¿Eso indica que para llegar a ser causal de la muerte? Nosotros el día lunes hicimos un operativo amplio en Tala, donde visitamos el domicilio donde vivía este señor. Se hizo un operativo con médicos y con personal de bioquímico. No solo se hisopó, sino que se vio el estado general del paciente, el cual no tenía ningún síntoma respiratorio ni fiebre. Era un señor de 83 años con múltiples antecedentes
múltiples comorbilidades, y la más reciente había sido un accidente de tránsito que lo mantuvo internado desde el día 8 de junio al 20 de junio, más allá de varios antecedentes de importancia que nos refirió su médica de cabecera. Indudablemente, uno al no tener un resultado del examen y el paciente estar estable clínicamente, la conducta es que siga el aislamiento y se espere el resultado en domicilio. Pero desafortunadamente, al dar el resultado y el test positivo, bueno, seguramente sea contabilizado bajo las estadísticas pues, un paciente que termina falleciendo con COVID-19. ¿Qué edad de esa persona? 83 años. Doctor Sancho, entonces los 8 positivos son todos de Río Tala y todos corresponden al nexo epidemiológico de él, el prefecturiano que trabaja en Ibicuí. Ese sería el caso cero. Bien. No queremos señalar a ninguna persona en especial, pero claro, si tenemos que atar toda la cadena de eventos, obviamente que bueno, tenemos que referirnos como que el nexo empezó siendo... ¿Cuántos suman hasta ahora los de ese 29. nexo? ¿Cuánto? 29 personas. 20. positivos. 29 positivos a partir del caso índice. Esto significa que los 5 hisopados que enviaron vinculados a la persona que denominamos como pastor evangélico vinieron todos negativos. Exactamente, estamos esperando 13 resultados más que por lo que nos informan estarían mañana relacionados a este caso, pero las 5 personas que fueron hisopadas con respecto a este caso entre el día lunes y domingo y que finalmente se enviaron el martes tienen resultado negativo. Más allá de este resultado, corresponde que estas personas guarden aislamiento 14 días posteriores al último contacto con esta persona diagnosticada COVID. 8 casos positivos en Río Tala ponen en alerta a la comunidad de esa localidad. ¿Qué mensaje tienen para ellos respecto de lo que va a ser la intervención de ustedes de aquí en adelante, teniendo en cuenta el riesgo de propagación y eso está controlado? Es muy importante señalar y llevar tranquilidad en que el virus se contagia de persona a persona, que es lo más probable que suceda es un contagio por contacto estrecho. Por eso estamos hablando de gente que tenemos identificada, que sabemos que se contactó con un caso positivo, por eso a partir de eso empezamos la línea de trabajo y de nexos epidemiológicos. Y por el momento se trata de personas que tenemos identificadas como contacto estrecho. Obviamente que esto va a hacer que nosotros sigamos trabajando y a todas las personas que están diagnosticadas, por más que ya venimos en un hecho de seguimiento importante, renovemos, indaguemos qué contactos han tenido nuevamente. De estas preguntas y de investigar y de estar presentes, obviamente que salen nuevas informaciones. Por eso es tan importante que en un primer momento nos digan todas las personas con las que se han reunido y a su vez las demás personas también con las que nos ponemos en contacto nos adviertan con quiénes se han reunido. Nosotros no tenemos la posibilidad de adivinar con quién se reunió una persona, por eso le pedimos a los eventuales pacientes que nos digan con quién se han reunido. No tenemos otra forma. La verdad que obviamente que esa molestia y ese trabajo, por llamarlo de alguna manera, lo tiene que hacer el paciente, de decirnos con quién tuvo contacto. Y una respuesta oportuna puede evitar que se sigan multiplicando los casos y que nosotros podamos intervenir en tiempo y forma. En este caso, ¿están todos los nexos de estas personas ya aisladas de antemano o ahora van a pasar con el aislamiento? No, vuelvo a decir, están identificadas las personas, están identificados sus contactos estrechos, pero obviamente a partir de estos resultados tenemos que reforzar nuevamente, y que nos ha pasado muchas veces, que tenemos un paciente que se ha hisopado, un paciente que viene con el resultado eventualmente positivo, que para ser claro, nosotros desde el primer momento le pedimos a las personas que nos digan cuáles son sus contactos estrechos. Es requisito fundamental para completar la planilla epidemiológica con las que se envían las muestras a región sanitaria. Cuando uno completa la planilla, pone los datos filiatorios, los datos del médico, la sintomatología del paciente, y hay un apartado que hay que completar con los contactos estrechos, ¿sí? Desde el primer momento se pone ese listado.
Obviamente que después, enterados del resultado, reforzamos el pedido de datos. Muchas veces sucede que lo que escribieron en la planilla se corresponde realmente con lo que ha pasado. Otras veces sucede de que empiezan a relatar otros nexos epidemiológicos. Por eso se hace más amplia la búsqueda posterior. Los pacientes son seguidos, se les sigue preguntando y en todo momento, vuelvo a insistir, se les pide que de alguna manera rápidamente, como nos ha pasado en otros casos, que nos hemos enterado de casos que no se han desarrollado en San Pedro, entonces no tuvimos nosotros la posibilidad de completar esa planilla epidemiológica, es decir, en ese momento que la persona se anoticia en general por otro medio tal vez, pero nosotros igualmente lo llamamos, reforzamos ese mensaje y las pautas locales, le decimos que se tome su tiempo, le decimos rápidamente cuáles son sus contactos. Sabemos que entre la noticia, el shock y la memoria tenemos que esperar un tiempo tal vez de unas horas para que esa persona pueda ordenar en su cabeza todos sus contactos en el último tiempo y podernos pasar ese listado con el teléfono para que también nosotros nos ponemos en contacto. Vuelvo así. Tiene que ver la carga viral, la mayor cantidad de contactos que se ha dado, que bueno, con el pastor también ha tenido muchos contactos, pero por ahora la mayoría están negativos a su esposa, ¿no? Indudablemente hay distintas cepas, distintas genéticas en el virus. La persona que es el caso cero, rápidamente produjo el contagio de todos sus contactos estrechos. De ahí... ¿Sin síntomas? Sin síntomas. Lo que refiere el prefecturiano es que vino a San Pedro sin síntomas. No se trata de una cepa agresiva desde el punto de vista clínico por el momento, ya que la mayoría de los pacientes evolucionaron sin demasiadas complicaciones. Estuvimos internados, pero afortunadamente no hubo que llevarlos a terapia intensiva ni procedimientos invasivos o de mayor complejidad. Pero sí es sumamente contagiosa. Esto se produce no de una manera al azar o mágica, se produce en todos los casos por contactos estrechos, ¿sí? Estar compartiendo un lugar, un ámbito cerrado, sin elementos de protección personal, a una corta distancia y por bastante tiempo. Ese es el desencadenante de que eventualmente con más probabilidades nos podamos contagiar. Doctor, ¿tienen establecida la cantidad de etapas que atravesó el contagio? Es decir, hay 29 casos en Río Tara, o en realidad 29 casos vinculados al prefecturiano. 6 son locales y el resto en Río Tara. Inicialmente había una cifra. ¿Estos contactos nuevos son contactos de contactos sí. o todo tiene que ver con el hermano? No, nosotros en Río Tara hicimos 4 operativos. De esos 4 operativos, 3 correspondieron a visitar domicilios y hacer tomas de muestras. El primer operativo que se realiza, si mal no recuerdo, fue el sábado 18. Ahí se visitaron 4 hogares donde nos refirió esta persona que había tenido contacto estrecho con los habitantes de estos 4 hogares. Por eso fuimos a esos 4 hogares y viendo los pacientes con sintomatología tomamos ese día 11 muestras. Posteriormente nos dirigimos de vuelta a Tala porque aparecieron nuevos nexos el martes. Tomamos otras muestras más. Al dar positivo, tuvimos que hacer otro operativo que eran en otra parte de Tala, en la otra punta. Uno en la punta sur y el otro en la punta norte. Fuimos a ese nuevamente y tomamos 14 hisopados más, de los cuales tenemos estos resultados. ¿Todos los casos de Tala están vinculados a este caso cero? La verdad que es imposible de determinar, 100% en medicina no solemos hablar, pero sí todo se hace referencia a contactos estrechos, entre contactos estrechos, entre contactos estrechos. Así que, de alguna manera, vuelvo a decir, en medicina no es todo 2 más 2, 4, pero tenemos establecida y todas las personas que fuimos a buscar fue por contactos estrechos de ese caso. Esa ruta, como preguntaba Iván, está establecida y está identificada. Está establecida y está identificada. Desafortunadamente, si hay alguna cuestión que se nos escapa o no nos informan y sucede otro contagio
de gente que nosotros no podemos identificar como nexo, que tal vez lo haya sido, bueno, ahí empieza a haber una circulación comunitaria en la que no podemos contener porque ya no sabemos a dónde referenciarnos o empezamos directamente a actuar directamente en otro núcleo de acción. Y a partir de estos nuevos positivos, ¿hay nuevos operativos planteados en Tala? Seguramente va a haber nuevos operativos en Tala. Por lo pronto, el día sábado, lo que está planificado hasta el momento es visitar los domicilios donde se hicieron los primeros hisopados. Las nuevas disposiciones del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires indican que, exceptuando algunos determinados casos, como son por ejemplo los trabajadores de salud, 14 días posteriores al hisopado o 14 días posteriores al inicio de síntomas y con los últimos 3 días sin síntomas, esa persona quedaría contabilizada como recuperada sin la necesidad de hacer un contratest como se venía haciendo hasta ahora. Por lo cual el día sábado se visitará, porque tampoco la idea es solamente con este protocolo darlos de alta, sino hacerle una revisión clínica a los pacientes, si se encuentran todos en perfecto estado de salud, eventualmente los testeados en ese día sábado que no tuvieran síntomas los últimos 3 días serían pacientes recuperados. Por eso sería lo planificado, digamos, para esta semana. Eventualmente, y ante estos casos y detectados nuevos contactos estrechos, seguramente plantearemos nuevos operativos. Faltan los resultados de las 25 muestras enviadas el lunes, ¿y ahora cuántas más se han enviado? En el día de hoy no se enviaron muestras, faltan 25 muestras que se enviaron el día martes. Perdón, miércoles. Estas que estamos hablando hoy se enviaron el día martes. Las pendientes que estarían para mañana se enviaron el día miércoles. Hoy jueves no se enviaron muestras y mañana sí se van a enviar muestras. ¿Cuántos son los casos positivos en Río Tala entonces? En Río Tala tenemos 22 casos positivos. 23 con un fallecido. Esto implica que Río Tala es un foco donde la situación está concentrada. Está concentrada, pero también está concentrada en la línea, por el momento, en la línea que podemos identificar de qué lugar vinieron cada uno de los contagios. Esto lo relaciona incluso con lo que va a decir Corti después. ¿Estás pensando en alguna medida más extrema para Tala? Se pensaron alternativas también en conjunto con el Comité de Crisis. No se descarta una intervención más fuerte en Tala, pero es una medida que se tiene que evaluar en conjunto. ¿Mañana cuántas muestras van a enviar? Todavía no está totalmente contabilizada y seguramente a lo largo de la noche se pueda llegar a tomar alguna otra. Doctor, volviendo al criterio del Ministerio de Salud y recordando el caso del paciente 1 de San Pedro, que fue el doctor Marín, hubo 3 rehisopados hasta que finalmente dio negativo. ¿No es un tanto riesgoso manejarse con ese criterio? Los estudios que se utilizan y a raíz de lo que creo que se determina esta toma de decisiones es que se ve que a los 14 días posteriores al inicio de los síntomas o del hisopado y con los 3 últimos días posteriores anteriores a los 14 sin síntomas, la carga viral del paciente sería ínfima. También está directiva que si queremos hacerla, se tendría que hacer 21 días de aislamiento, son los nuevos lineamientos que se proponen. Otros hablan de que en 10 días ya la persona, por más que el hisopado tuviera negativo, se perdería de restos de ARN viral o de alguna cuestión que no sería infectante por más que el virus estuviese. Bueno, son los lineamientos en los que nos tenemos que... También puede tener que ver con la escasez de test y la necesidad de ahorrarlos para lo que viene. Yo creo que teniendo una evidencia científica en la que se compruebe de que no es transmisible por más de que en un hisopado aparezca eventualmente ARN viral y ante la necesidad de testear pacientes nuevos, claro, poniéndolo en un balance de costo-beneficio, me parece que lo ideal sería testear pacientes nuevos. Lamentablemente no solamente se trata del tema de la cantidad de test, sino del recurso humano y tecnológico que se necesita para desarrollar finalmente toda la línea del hisopado. Si me preguntan a nivel personal, me gustaría que tal vez tuviésemos más cantidad, pero me parece que
que hasta el momento se han manejado con lo que tenemos con buen criterio. Sin síntomas, entonces no hay rehisopado. Ahora, si el paciente quisiera, por una cuestión personal, hacerse el hisopado de manera particular, ¿puede hacerlo? Sí, seguramente si tienen la posibilidad de abonarlo de forma privada, sí. El tema es que nosotros establecemos una región sanitaria bastante amplia en la que la capacidad de análisis que tiene el Instituto Maiztegui no es ilimitada, es finita. Entonces, nosotros para enviar un hisopado tenemos una especie de auditoría, donde las planillas son estrictamente observadas por región sanitaria y por el Instituto Maiztegui. Nosotros si enviamos una muestra que no tiene criterio, esa muestra puede ser plausible de que no se procese. Por eso tenemos que ser solidarios también con los demás municipios, no enviar, porque si todo el mundo enviase muestras para pacientes recuperados, tal vez se saturaría solo con muestras para pacientes saturados. Y hablo desde el lineamiento que nos bajan. Esa es la definición por el momento. Tal vez se pueda ampliar la cantidad de test que se hagan. También otra cuestión importante que venimos haciendo hasta el momento es que no podemos enviar hisopados para derivar. Por eso si un paciente requiere una derivación, lamentablemente no podemos procesar esa muestra, excepto en pacientes oncológicos o de insuficiencia renal, diálisis. Entonces se están volviendo cada vez más estrictos los casos en que podemos y no podemos hisopar. Realmente nosotros desde el primer momento fuimos de los municipios que más hisopamos hicimos, siempre apuntando al criterio. Tenemos una situación complicada en San Pedro, evidentemente, por la cantidad y el porcentaje de positivos que enviamos cada vez. Nos da respuestas, la región sanitaria trabaja seriamente, pero se está volviendo poco estricto, o diferente y dinámico el criterio para poder enviar las muestras. Doctor Sancho, de los 70 casos positivos, ¿cuántos son los que están hoy ocupando camas de internación o cuántos están en condiciones de terapia intensiva? Por el momento tenemos confirmados 2 pacientes internados, los 2 en el hospital Rufa. Por el momento están en una situación clínica estable, compensados. Por el momento ninguno de los 2 requiere terapia intensiva. Estuvimos revisando detalladamente la nueva normativa, mejor dicho, la normativa que existía, pero en este caso aplicada a San Pedro en cuanto a su recategorización, el pase a fase 3. Estuvimos también en el día de hoy teniendo diferentes reuniones de trabajo con los bloques del Consejo Deliberante, con el Centro de Comercio, estuvimos reunidos también con el Sindicato de Comercio. Mañana tendremos una reunión con las autoridades de las fuerzas de seguridad. Como les decía, estuvimos analizando la normativa. Sin duda ahí aparecen una serie de, una especie de grilla, donde dependiendo la fase en la que el municipio está, hay cosas que se pueden hacer y otras que no. Pero también la normativa prevé que existiendo habilitaciones preexistentes a la recategorización y a partir del análisis que podamos hacer en el municipio, pueden eventualmente continuarse esas actividades que estaban habilitadas previamente. Pero a la par de esto, lo que hicimos, y nos parece que es lo más importante, es analizar la situación específica del coronavirus en San Pedro. La normativa muchas veces, una normativa general, debe ser analizada en el marco de la situación particular, en este caso de nuestro municipio. Y sobre esto quiero darles como muestra un detalle, que es lo que ustedes le preguntaban y Guillermo recién decía. De los 70 casos ahora que tenemos positivos, 29 responden a un solo caso de inicio, de origen, y cuya transmisión fue contactos estrechos, de contactos estrechos, de contactos estrechos. ¿Con qué fase hubiésemos podido parar eso? Pregunto para que debatamos. Con ninguna fase podríamos haber parado eso. Si agregamos el caso de la mujer trabajadora en la avícola de la Ruta 9, se agregan ahí 10 casos más.
Ya estamos en más del 50% de los casos totales, en solo 2 casos. ¿Que cómo fue la naturaleza de ese contagio? También casos estrechos, de casos estrechos. Todos dentro del vínculo familiar, o de un amigo, o de un vecino, y claramente por compartir o un vaso, o un mate, o estar conversando sin protección en un ambiente cerrado a corta distancia. ¿Con qué fase paramos eso? Yo entendemos todos, Sé que hay muchísima gente preocupada, con miedo. Lamentablemente estas noticias le dan más miedo a mucha gente. La gran mayoría cumpliendo estrictamente las recomendaciones que se vienen dando, que piden que volvamos a fase 1, lo comprendemos. Pero analicemos juntos la situación. ¿Hubiésemos podido parar más del 50% de los contagios con fase 1? No. No, lo que necesitamos es que todos cumplamos con las recomendaciones y las obligaciones que tenemos. Por caso, el resto de los casos, ¿cómo se contabilizan? Algún personal esencial o algún trabajador que se ha contagiado fuera de San Pedro, vuelve a su hogar sin síntomas, de manera que en los controles de ingreso está volviendo a su hogar en condiciones normales, y contagia, cuando lamentablemente desarrolla la enfermedad, contagia su círculo íntimo, conviviente. Tenemos varios casos de esos, donde lamentablemente un trabajador, un personal esencial, vuelve a su hogar, puede contagiar a su marido, a su mujer, a sus hijos, pero que, observando el comportamiento que corresponde, ese foco queda ahí, no se propaga a otras personas. Debemos entender de qué se trata esto. No debemos ir a visitar hogares de otros, ni debemos recibir visitas en nuestros hogares. Ni más ni menos que de esto se trata. Entonces, en este marco de análisis, de comprender cómo es que se está propagando el virus en nuestra ciudad, que no es una propagación caótica y generalizada, más del 50% de los casos están identificados su origen y vamos viendo los contactos que se van desarrollando. Y analizando lo que prevé la normativa para la fase 3, nos parece que a lo que debemos avanzar, y en esto ha habido un consenso importante entre los que hemos conversado hoy, como les decía, los 2 bloques del Consejo Deliberante, el Centro de Comercio, el Sindicato de Comercio, en que el municipio comience a realizar un control mucho más estricto de la calle y de las zonas de circulación de las personas. Con esto quiero decir que no vamos a cerrar el comercio, no solo porque no tenga la culpa de los contagios, sino porque además debemos observar la preocupación también de tantísima gente por la posibilidad de seguir trabajando. De manera que, con respecto al comercio, lo que se va a hacer es intensificar las rondas de control para que cumplan con los protocolos, y este ha sido inclusive un pedido expreso que ha hecho el Sindicato de Comercio y que va a colaborar en esto. El presidente del Centro de Comercio también, por supuesto, está de acuerdo con que el municipio intensifique los controles. La gran mayoría ha hecho un gran esfuerzo y ha invertido en los comercios para aplicar los protocolos. Puede haber alguno que esté intentando cruzar algún límite, vamos a ir ahí, para que cumplan con lo que corresponde. Y como les decía, junto a fuerzas también nacionales, no solo la policía, vamos a intensificar los controles en la calle. De manera de... ¿Eso está coordinado con fuerzas? Hemos hablado, por eso les decía, mañana vamos a tener una reunión con los representantes de las fuerzas federales en San Pedro, que son básicamente Prefectura Naval Argentina y Gendarmería, para poder coordinar juntos. Ya han notificado al intendente su predisposición a colaborar en esta nueva etapa. Lo que quiero decirles es con qué objetivo. Con el objetivo de disuadir fundamentalmente a aquel que no tiene razones para salir a la calle, que no lo haga, que se quede en su hogar, que solo salga para lo indispensable. Corti, cuando dicen no vamos a cerrar los comercios, esto implica los de indumentaria, calzado, ropa y todos los que están en ese criterio, pero también los centros de estética y las peluquerías. Ahí, claro, ahí es donde pretendemos aplicar. Todavía este tema es un punto de conversación pendiente para mañana, Rafael, justamente,
porque nos preocupa particularmente ese rubro, pero la normativa entendemos que, habiendo esa actividad, siendo una de las primeras que la provincia autorizó para San Pedro, a pedido de San Pedro, como fueron varias, recuerdan ustedes también que logramos autorizaciones para que trabajen las profesiones liberales, por ejemplo, las ópticas en su momento. La normativa prevé que a partir del cambio de fase, eso no permite habilitar nuevas actividades de las no permitidas hacia adelante, pero no perjudica las habilitaciones que oportunamente se habían obtenido. Por eso, desde el punto de vista normativo, creemos que bien podríamos permitir que esa actividad económica continúe. Pero es un punto, insisto, que terminará de confirmarse mañana. ¿Qué se le dice a la gente que está en esos rubros? ¿Mañana sigue bien? Siguen trabajando normalmente. Ustedes han recibido muchos llamados, aquí en el municipio se recibieron muchos llamados, el intendente lo han consultado muchas personas también hoy, a todos les dijimos, sigan trabajando como hasta ahora, aprovechamos para insistirles, cuídense, cumplan con los protocolos no son una hoja escrita para quedar bien que debe estar pegada en una vidriera, deben cumplirse. Seamos claros, no hay ninguna actividad inofensiva. No hay ninguna actividad, que nadie se crea que porque cumple el protocolo al 100% o porque incluso los vecinos salen a la calle con el barbijo, están 100% seguros. No hay ninguna actividad inofensiva. Sí hay conductas y protocolos que nos permiten minimizar los riesgos. Creo que siendo criterioso con lo que están planteando, y más a lo que plantea el doctor Sancho, no hay ningún caso que se haya contraído la enfermedad en ningún comercio local, por un lado. Tampoco en la escuela de los bancos, que no se está hablando de cerrar un banco. Pero digo, sí se está hablando, me parece, para clarificarlo, en una fase 1 de bioseguridad dentro del comercio y dentro del tránsito urbano de San Pedro. ¿Sería algo así? La idea es que aquel que sale a la calle sin motivo no lo haga, disuadirlo de que no lo haga. Hasta acá ha costado mucho a hacérselo entender a alguna gente por las buenas, por eso vamos a reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad en la calle. Vamos a estar más activos en lo que es no solo el control del comercio que cumpla con el protocolo, sino en las colas que se hace, que la gente respete la distancia. Ustedes saben que hemos tenido una colaboración importantísima desde prácticamente los primeros días de los bomberos voluntarios que desinfectan las zonas de mayor tránsito de la gente con agua y lavandina. Todo eso lo vamos a seguir haciendo, tal vez con mayor intensidad. Como vos decías, es cierto, no tenemos hasta ahora detectado ningún caso que se haya sido el contagio en una fila o adentro de un comercio. Por eso, más allá de lo normativo, lo que creemos es que hay que ser, no solo aplicar el sentido común, sino tener un criterio claro de analizar cuál es la situación de San Pedro, porque si nos distraemos pensando que cerramos los comercios, vamos a parar el virus y resulta que el virus está circulando porque la gente se visita entre sí, no vamos a cumplir nuestro objetivo. El objetivo es frenar los contagios. Entonces lo que necesitamos es que la gente se cuide. Y esto está coordinado con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, digamos, tiene la posibilidad de los municipios de decidir ante ese sentido, digamos, de que siga funcionando toda la actividad comercial como venía hasta ahora, solo que la colaboración es en este caso de control. Lo hemos conversado, lo que quiere el gobierno de la provincia de Buenos Aires es que la gente se recupere, que la gente se cuide y fundamentalmente para San Pedro que podamos controlar esta ola de contagios que hemos tenido. Este es el objetivo que todos perseguimos. Tengan en cuenta, hemos verificado cómo actuaron otros municipios vecinos, inclusive, que estando en fase 3, cómo hicieron, y básicamente han hecho esto. Han aumentado los controles en la vía pública, han aumentado los controles en los accesos a sus ciudades y han permitido que la actividad comercial continúe. Porque también lo que nos sucede a nosotros, no somos los únicos, lamentablemente, hablando con autoridades de otros municipios, están teniendo el mismo problema, de algunas personas que no cumplen con las recomendaciones y se están contagiando entre sí en la esfera privada. Sí, por la situación de los empleados de casas particulares, el servicio doméstico y las de
la construcción de las obras particulares, porque eso también está previsto según el nomenclador de la provincia, que en la fase 3 no se puede desarrollar. Correcto. ¿Qué sucede con eso? Bueno, justamente, y gracias por la pregunta, el servicio doméstico, nosotros nunca habíamos pedido la habilitación para eso. Por eso ahora no... ¿Perdón? ¿No está habilitado en San Pedro? No. Por eso no podríamos ahora, haciendo uso del artículo 3 de la resolución, que permite aún en fase 3, si hay habilitaciones previas, continuar con la actividad, en este caso no podríamos hacer uso de eso porque nunca había sido habilitado para San Pedro. Sí, las obras. Las obras sí, pero lo que se va a evaluar mañana también es, sin ninguna duda se va a permitir terminar las que estén en marcha, del tamaño que sea, y evaluaremos la posibilidad de permitir nuevas obras o no. ¿Qué va a pasar en los barrios en donde se están registrando la mayor cantidad de casos de gente en las calles? Digo, porque la zona comercial tiene una problemática y hay barrios que tienen otra problemática. Vamos ¿También ahí se van a intensificar los controles? vamos a intensificar la presencia de fuerzas de seguridad para disuadir a la gente de que esté en la vía pública en contacto entre sí. ¿A partir de cuándo van a estar ya llevándose a cabo sus operativos? Reitero, mañana vamos a tener una reunión de trabajo con las fuerzas de seguridad para coordinar a partir de mañana mismo, ojalá, la nueva etapa de trabajo. Es decir, para que la gente siga preguntando, para que quede claro, puede seguir trabajando toda la actividad comercial que lo venía haciendo hasta ahora, solamente con mayor control de parte de las autoridades de seguridad. Sí, aprovecho porque me doy cuenta ahora que lo preguntás, Betty, es la actividad comercial que estuvo habilitada hasta ahora. Sí, en fase 3, en fase 4. No hay nuevas actividades comerciales. Sí, en fase 4. Sí, restaurantes, todo Correcto, eso. correcto. Vale la pena aclararlo tal vez. El cumplimiento de los protocolos por parte de los comerciantes es, y la gente que va a los comercios, es difícil de controlar efectivamente. Lo sucede en comercios esenciales como los supermercados, donde si dejaron de ir a visitarlos, su protocolo se volvió cada vez más laxo. Pero ¿están en condiciones de controlar todos los comercios de San Pedro? Sí, sí. Muchos lo están haciendo y muy bien. Pero muchos lo están haciendo muy mal. Y otros muchos lo están haciendo muy, muy mal. Hoy mismo hemos recibido ya algunas denuncias no formalizadas. No las necesitamos, vamos a ir a partir de los datos que nos pasan. Precisamente gente que está en conocimiento y confiamos en lo que nos dicen. Por eso, dicho hace un ratito, intensificar los controles sobre el cumplimiento de los protocolos, tanto dentro de los comercios como afuera. Quiero reiterar que es responsabilidad también de los comerciantes que las colas que se formen en la calle deben colaborar ellos a que la gente respete el distanciamiento. Vamos a estar nosotros, van a estar las fuerzas de seguridad, pero entendamos que en esto todos tenemos que hacer un esfuerzo extra para que podamos seguir trabajando sin correr riesgos. Esto es importante para todos, porque si la situación empeora, ahí sí que las medidas van a tener que ser más drásticas y no nos sirve a nadie. ¿Y qué pasa con el comercio que no cumple? Si se aviene a cumplir con lo que corresponde, bienvenido es lo que queremos. Si no entiende la situación, será clausurado. ¿En los accesos también van a intensificar los controles? Sí, en cantidad de horas, en una mayor intensidad del control. Inclusive tengan en cuenta que siempre el control estuvo orientado a la persona que no era de San Pedro, que no entre, y que si entraba era porque tenía permiso para hacerlo, como un distribuidor, un médico. Vamos a controlar también y disuadir a los propios sanpedrinos que salen o entran sin motivo, que dejen de hacerlo. Dijo que hay pacientes recuperados, no sé, creo que son 5 nuevos, 4 nuevos. ¿Pueden decir digamos, a qué casos corresponden? Sí, corresponden a lo que oportunamente denominamos como un trabajador del área de la salud que se desarrollaba su actividad en la localidad de Varadero y sus contactos estrechos. ¿Son todos los 4 son recuperados? Perfecto. Y una última pregunta, Sí. ¿la gente que está en el grupo federal está bien, digamos, Claro. no ha presentado ningún inconveniente? Afortunadamente, no ha presentado ningún síntoma importante los vecinos que tenemos alojados en el complejo municipal. Por eso también están en el complejo municipal, y las personas que están en sus domicilios, por eso también es que permanecen en sus domicilios. Nosotros tenemos un protocolo de trabajo
que nos guía de alguna manera de qué pasos a seguir con los pacientes y obviamente si corresponde son inmediatamente internados. ¿Los domiciliarios también? Sí. Doctor, una duda, la última. ¿Paciente que falleció en Riotalá se lo confunde como fallecido por COVID-19? Eso es una pregunta que le hice específicamente a Región Sanitaria y nos dicen que sí porque el paciente fallece con el virus. Estimamos nosotros de que no se trata de un desencadenante fatal el virus en esta persona, porque lo vuelvo a decir, el día anterior lo vio el médico y no tenía síntomas respiratorios ni fiebre. En ese momento era un contacto estrecho que pasa a ser sospechoso y se hisopa. Y el desenlace desafortunado que sufre este paciente el día martes, y estando pendiente el hisopado, No se hace autopsia en este tipo de casos para saber que no se haría autopsia. Van a poner algún número donde la gente pueda hacer la denuncia, porque a partir de mañana, yo lo advierto también para nosotros, para todo comunicación, todos nosotros vamos a recibir decenas, cientos de mensajes y de llamadas diciendo aquel está cerrado, aquel no me da alcohol, aquel no me da muertes, ¿dónde lo podemos canalizar? Nosotros siempre lo puede canalizar la comunidad. Ustedes saben que existe un número que puso la provincia, que es el 134, que por ahí mucha gente todavía no lo sabe, que es para todo tipo de denuncias relacionadas con el no cumplimiento de la normativa, ¿no? Eso por un lado, que vale la pena repetir que está ese número. Luego, creo que la mayoría de la gente, si no conoce el número de rentas o de comercio, mejor dicho, lo puede ubicar, tienen nuestros números siempre. Para cualquier situación, de cualquier característica que cualquier vecino vea como irregular, tienen los teléfonos que se han publicado tantas veces de nuestro secretario de Seguridad y del director de Coordinación Policial, ¿sí? Formas de que nos comuniquen, inclusive extraoficialmente, sin tener que dar nombre, la gente tiene. Y de hecho, los invitamos e instamos a que nos avisen de cualquier situación irregular que puedan ver. Una recomendación en ese sentido, a nosotros nos van a llamar a todos nosotros, un montón de gente, para decirnos tal o cual caso, o para preguntarnos dónde lo puedo denunciar. Y uno le dice, llame al 134, la respuesta va a ser, sí, hace 2 horas que llamamos a la policía. Claro, lo veo. Si llama a la policía, o sea, está ocupando la línea de la agencia de la policía para... Es complicado, porque por eso que llamen al 4437 107 de centro de monitoreo, no sé. Sin duda que sería excelente tener un número que sepamos que nos atienden a cualquier momento, las 24 horas. No siempre sucede así. Por eso, afortunadamente, hay distintas formas en San Pedro, que nos conocemos todos, de llegar a las autoridades, muchas veces a través de ustedes, que ustedes cotidianamente nos pasan información que reciben y nosotros la tomamos muy en serio y actuamos en consecuencia. La verdad es que no me preocupa de que no nos enteremos. Yo creo que cualquier vecino, cliente que esté viendo una situación irregular y quiera hacernos llegar, creo que la va a hacer llegar. No me preocupa que haya algún problema con la comunicación. Municipalidad de San Pedro, construyendo futuro.